para que se regulara más allá lo que el mismo decreto establece, el tema de la movilidad. Y eso es lo que no debía de haber pasado. O sea, en el decreto se debieron establecer, por ejemplo, estas regulaciones, o sea, de una sola vez. Es decir, mire, se va a dar la movilidad bajo estas condiciones. No lo hizo el legislador. O sea, solo reguló ciertos aspectos, pero dejó esto abierto. Y esto, sin duda, fue una estrategia del Ejecutivo, dejar esto abierto para que ellos puedan tener discrecionalidad en lo que aprueban. Ese es un aspecto. Y lo otro es que con lo que se aprobó en el decreto legislativo y lo que hemos conocido de este decreto ejecutivo, a lo que estamos llegando es, sin duda, a un régimen de excepción que no ha sido aprobado. O sea, es decir, la figura que aquí debe de aplicarse es esa, régimen de excepción. Y en esa medida, pues tendría que haberse adoptado, aunque tuvieron los votos, pero tendrían que haberse adoptado, en primer lugar, a iniciativa del Consejo de Ministros. En segundo lugar, con el nombre correcto o con la finalidad correcta, que es un régimen de excepción para limitar derechos. Y en tercer lugar, con la votación de la mayoría calificada. O sea, el punto acá es, como se ha venido diciendo, que no es que se esté en contra de las medidas que van a preservar la salud, sino que lo que se está criticando es la forma en que se están adoptando. O sea, son formas ilegítimas de adoptar estas decisiones. Y esto lo hace el presidente porque obviamente así quiere evitarse el control legislativo. O sea, no quiere llegar a negociar, negociar en el buen término de la palabra, llegar a un acuerdo con el legislador para regular estos aspectos en una ley. Vaya, qué importante lo que dices, porque entonces, los funcionarios no tienen más atribuciones que la ley les da y no pueden ir más allá del texto constitucional. Entonces, frente a aquí estamos. Si esto tú dices es si los diputados no han autorizado un régimen de excepción, ¿verdad? Entonces, si el presidente está aplicándolo, porque tú dices que lo dejaron abierto los diputados, pero de igual forma, o sea, las atribuciones que se están dando y los diputados lo dijeron, lo que estamos es ordenando el tema de la emergencia por el coronavirus en el país, pero el presidente ayer hizo unos anuncios, por ejemplo, que poderosamente llaman la atención porque sí limitan algunas libertades constitucionales y derechos constitucionales, como es la libre movilización. Entonces, lo que no entendemos, porque vaya, y aquí, entonces, ¿cómo va a ser? ¿A qué debe de atenerse la población, Eduardo? No, estamos en el campo ya de la discrecionalidad, incluso arbitrariedad de las autoridades. En eso estamos, a ese nivel hemos llegado. O sea, la ciudadanía ve limitadas sus derechos de una forma ilegítima, de una forma inconstitucional. Pero este es el comportamiento que hemos observado en el Ejecutivo. O sea, esto es lo que es lo mínimo que debemos de esperar. O sea, que se aprueben este tipo de regulaciones que violentan derechos y que al final se convierten en regulaciones inconstitucionales. Porque hay que llevar algo a colación y a la discusión. Se han dicho por personeros del gobierno que con esto cumplen las sentencias, las resoluciones de la sala, en cuanto a que debe estar regulado por ley. Pero ahí hay que decir, si bien es cierto, el tema de la cuarentena se regula una parte en ley, pero eso no habilita para que yo venga y restrinja de forma arbitraria cualquier derecho. Eso es un primer punto. Y las regulaciones sobre la movilidad no se terminan dando completamente en ley, sino que se están haciendo por vía de decreto ejecutivo, que al final, desconocemos el texto. Entonces, a lo que nos están llevando es a un tema de arbitrariedad, un tema de discrecionalidad, que impacta directamente en el tema de la seguridad jurídica. De eso es lo que se trata. O sea, la seguridad jurídica no lo veamos como algo abstracto, sino que veámoslo como la certeza de que mi conducta no va a ser ilícita, no va a ser ilegal, sino que yo estoy actuando conforme a la ley. Pero en este caso, al regular de esta manera y luego desaparecer el decreto, porque ya desapareció, ya no sabemos si es el texto, estamos enfrentándonos a un hecho de que no sabemos efectivamente
si mi comportamiento está conforme a la ley o si al contrario mi comportamiento me va a hacer acreedor a una sanción. Entonces, esperemos que suban los números de DUI, por ejemplo, que están habilitados, porque qué tal que ya se modificó respecto de la primera versión, porque la primera versión de este decreto, si en caso hubiera una segunda, estaba, por ejemplo, varios estaban señalando. Pero Eduardo, ¿cuál es tu interpretación? Eduardo, te voy a interrumpir porque esto es importante. ¿Cómo interpretas tú que se suba a las cuentas oficiales de presidencia y de repente lo borran? No, es que es una informalidad, o sea, yo ya ni sé qué decir de qué esperar de este gobierno, o sea, en el tema jurídico, o sea, son tan informales, tan irresponsables en cómo se están dando a conocer todos estos aspectos, o sea, porque digo, no creo, si lo han bajado de las redes, es porque encontraron algunos defectos, algunas deficiencias en el decreto, o sea, de lo que sea. Lo que sucede, Eduardo, es que ya comenzaron las críticas. Es decir, las críticas a esta situación desde la comunidad jurídica, desde muchos sectores del país, ya comenzaron los cuestionamientos y las críticas en relación a esto. Entonces, quizás fue, digo yo, una ligereza de quien administra las redes sociales de en subirlo y después pues le jalan el aire y le dicen, mira, ¿por qué subiste eso? Hay que bajar eso. Eso nos va a complicar. Pero de todas maneras, ya está borrado, licenciada Marcela, lo borraron, ¿verdad? Sí, solo dejaron una parte. Borraron una parte y quedó una parte, dicen. Pero es que ese es el problema, de que aunque les vayan a generar críticas por ese decreto, pero es que eso debe de hacerse público, o sea, debe de cumplirse con la publicidad de cualquier regulación que va a afectar a la ciudadanía. O sea, no se puede quedar de que no, quedémonos acá con el decreto y que nadie lo sepa cuál es la regulación. O sea, se debe dar a conocer. Pero más allá, digamos, de lo que usted plantea, de que pudo haber sido una ligereza publicarlo ya, el punto es que hay una informalidad, pero galopante y grande en este gobierno respecto de estos formalismos. O sea, yo voy a publicar una regulación, un decreto, cuando ya estoy seguro que esa es la versión final y ya tiene las firmas del ministro y del presidente de la República. No, pero además que cumple con los requisitos mínimos de ley, de las leyes y de nuestras normativas constitucionales. Es que de eso no podemos esperar del Ejecutivo, así de sencillo, no lo podemos esperar. Del Ejecutivo no podemos esperar que ellos aprueben algo que esté conforme a la Constitución y a la ley. Ellos van a aprobar lo que ellos consideren que es lo que deben de aprobar. O sea, así de claro. Aquí, por eso digo, estamos en un escenario de arbitrariedad, de discrecionalidad del gobierno. O sea, ellos no están observando lo que dice las sentencias de la sala, lo que dice la Constitución. Ellos están actuando según su parecer, según su criterio, según su, en este caso, su arbitrariedad, si lo queremos llamar de alguna manera, discrecionalidad, perdón. Bien. Eduardo, ¿se podrían venir demandas si se aplica este decreto, digo, decreto 22, porque la ley, los diputados ya han reaccionado algunos advirtiendo de que no se ha habilitado a presidencia a poder restringir libertades constitucionales, porque los diputados advierten que ellos no han aprobado regímenes de excepción, ni tampoco violentar derechos ciudadanos consagrados en la Carta Magna. Es que son irresponsables los diputados con lo que aprobaron. O sea, se les dijo, se les advirtió de varias voces, miren, aquí están dejando una ventana, todo lo que quieran, están dejando una discrecionalidad y así quedó. Porque, por ejemplo, con el tema de qué pasa si me detienen, me hacen pruebas, salgo negativo, no tengo síntomas. ¿Qué es lo que dice la ley aprobada por la Asamblea? Pues aún así me pueden llevar a un centro de contención. Sí, es cierto. ¿Sí? Es cierto. O sea, ahí está la arbitrariedad de lo que ellos han aprobado. Son unos irresponsables, eso hay que decírselos. Eso que aprobaron está violentando derechos, no es que no sabíamos que eso no lo aprobamos, así ustedes le abrieron la puerta. Entonces, esto lo que puede generar es violaciones a derechos que pueden ser, en este caso, conocidos por los tribunales de justicia. O sea, esto sin duda que puede pasar. Y no solo los tribunales de justicia nacionales, sino que internacionales, porque
que afrontar algo. Al final, este Ejecutivo ya mostró que no va a acatar resoluciones, no las va a acatar, ya lo mostró claramente. Entonces, si hay una resolución, por ejemplo, de un amparo, de un habeas corpus, de una persona que está detenida arbitrariamente, aplicándole estos decretos, ¿qué va a pasar? Si la sala admite esa demanda y resuelve de que esta persona debe de salir del confinamiento, ¿cómo hacer cumplir al Ejecutivo si están empecinados en que van a cumplir lo que ellos quieran cumplir de la forma que ellos lo quieran cumplir? Y ahí estamos ante un escenario, digo, muy difícil. Alguien puede decir, pero es que estamos en emergencia y lo que importa es la vida. Momento. O sea, estamos en un punto muy peligroso para los derechos de toda la ciudadanía. Estamos en ese punto muy peligroso. O sea, y esto es lo que hay que seguir señalando, y por eso es que hemos dicho que se debe de respetar la Constitución, se debe de respetar las leyes. O sea, no se debe de hacer no se puede aprobar cualquier regulación solo porque se le antojó al presidente de la República. Eso es lo que hemos venido denunciando. Muy bien, creo que está claro tu punto como vocero de Acción Ciudadana, Eduardo. Vamos a ver qué pasa en los subsiguientes minutos. Hay una realidad, se bajó parte de lo que se había subido a las redes sociales y específicamente lo que tiene que ver en las restricciones a esas libertades de movilidad. No sabemos por qué en realidad, pero no creo, Eduardo, que Presidencia, con el desgaste que le está generando el hecho de que hasta internacionalmente ahora ya están preocupados por algunas decisiones que están tomando fuera de las normativas legales y de los parámetros constitucionales. Entonces, ¿será que por ahí anda la situación? ¿Lo están repensando en Presidencia de la República de si pueden ir más allá, de si en realidad, porque acordémonos de una cosa, los funcionarios cumplen individualmente por sus decisiones tomadas, Eduardo. Y aquí el tema es que no es el presidente, es el funcionario que está aplicando equívocamente la legislación, y eso tenemos que tenerlo claro, como también, por supuesto, se puede generar hasta una especie de confrontación y hasta anarquía, ¿por qué no decirlo? De si la gente reclama el hecho de que, bueno, no me están dando las condiciones para quedarme en mi casa, yo tengo que salir a buscar qué comer para mí y mi familia, y eso pues me obliga a salir. Entonces, hay bastantes cosas dispersas, bastantes elementos que no estamos diciendo que en realidad el presidente no tenga la razón cuando regaña a la población y le dice que no están cumpliendo a cabalidad con la cuarentena, pero la gran pregunta que se hace es, ¿y las condiciones mínimas para mantener a la gente confinada? Ese es el punto, Eduardo. Claro, es que lo que pasa acá es que desde un inicio lo que observamos es la resistencia del presidente a acatar cualquier otra disposición emanada de otro órgano de Estado. Eso es lo que está pasando. O sea, él está desconociendo las competencias y facultades de la Sala de lo Constitucional, de la Fiscalía, de la Asamblea Legislativa, y entonces está aprobando cualquier regulación de la forma que ellos consideren que debe de aprobarse, sin importarles que esto implique afectar otros derechos, afectar principios constitucionales. O sea, es que de eso se trata, porque al final ya hemos visto un par de casos, por ejemplo, en redes sociales, unas que al inicio estaban, sí, presidente, hay que ser rigurosos con los de cuarentena, y luego aparece que ellos mismos han sido afectados, o ellos o su familia, por las medidas arbitrarias del gobierno, y que luego sale publicado eso en redes sociales. O sea, de eso se trata, de que no se exceda el ejercicio del poder del gobierno. Bueno, Eduardo, yo te agradezco de verdad el tiempo que has tenido para poder participar en las cosas como son, 2, 3 de la tarde. Sin duda alguna vamos a seguir muy de cerca. Tengo invitados para analizar otro tema esta tarde, pero llego contigo hasta acá. Te digo, si necesitamos seguir pidiendo de tus opiniones desde el punto de vista jurídico legal, lo haremos, y seguro que creo yo que siendo la sala la que emitió esta resolución, Eduardo, tiene la facultad de emitir alguna resolución de seguimiento respecto a si se cumplió o no se cumplió la resolución. La sala de lo constitucional tiene esas facultades, Eduardo. Sí, así es. Esperemos que la sala se pronuncie, y que más allá de pronunciarse establezca los mecanismos necesarios para hacer cumplir lo que resuelva.
porque de nada sirve que se resuelva algo, que se pronuncie una resolución a la cual no se le va a dar el seguimiento y el cumplimiento a cabalidad. Entonces, eso es lo que esperaremos de la Sala de lo Constitucional. Gracias, Eduardo. Fuerte abrazo y que sigas en tu cuarentena obligatoria, ¿verdad? Para evitar, sin duda alguna, contagiarse. Estando en tu casa es la mejor manera de poder evitar estar en riesgo. Y te agradecemos porque en realidad creo que es la manera de poder comportarnos como salvadoreños responsables, ¿verdad? Atendiendo las indicaciones de las autoridades. Pero claro está también, pues debemos de saber que todo se debe hacer dentro del marco de la legalidad, todo se debe hacer dentro del marco de la institucionalidad. Y bueno, vamos a ver qué pasa en las subsiguientes horas. Realmente sí es cierto, se borró parte del decreto que se subió, solo se dejó una parte, y es específicamente en lo que tiene que ver el tema de la movilidad. Gracias, Eduardo. Tus palabras finales. Saludos. No, solo llamar a la ciudadanía que obviamente acaten el tema de mantenerse en su hogar, guardar la distancia necesaria y obviamente esperar que las autoridades rectifiquen todas estas ilegalidades que están cometiendo. Estás peludito, Eduardo, que no te has cortado el pelo. Sí, no puedo. O sea, si conocen alguna barbería clandestina, sería bueno que me pasen los datos. No te preocupes, que igual ando yo, que no hay barbería abierta. Saludos, buenas tardes. Bueno, llegamos hasta aquí con Eduardo Escobar, vocero institucional de Acción Ciudadana, analizando un poco el tema de las disposiciones que diera el presidente anoche en la cadena nacional y por supuesto vamos a seguir muy de cerca. Los invito mañana, voy a tener en la entrevista de Foro TVM, Las Cosas Como Son Televisión, al diputado Raúl Beltrán Bonilla. Y de antemano te hago la invitación, Eduardo, para que participes con nosotros mañana, siempre en vía Skype, 6:30 de la mañana en Foro TVM, Las Cosas Como Son. ¿Puedes, Eduardo? Ya tenía un compromiso a esa hora. Ah, bueno, perfecto. Entonces, vamos a ver con quién colaboramos. Muchas gracias, Eduardo. Estamos... Sí, mañana confirmado, sí, el diputado Raúl Beltrán Bonilla. Y vamos a ver con qué abogado más contrapunteamos. Te quería comprometer públicamente, pero ya no pude. Gracias, Eduardo. Vamos a la pausa, regresamos.